secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Verdaguer, me da una gran alegría que me haya contestado. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo. ¿Cómo has estado? Bien, doctor, gracias. Comentaba yo, ayer estuvo aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y hablaba de que algo que yo no sabía, porque esto es muy complicado luego, que resulta que no obstante los aranceles de Trump, por estar dentro del TEMEC, todos los productos agropecuarios de México que le vende a Estados Unidos tienen arancel cero, ¿es cierto? Sí, señor. Así es, todos los productos agropecuarios seguimos con arancel cero, lo cual es una magnífica noticia, por supuesto. Y yo comentaba hace un momento que, por ejemplo, en los casos de otros países que Estados Unidos de América Latina, sí, para hablar de ello, que tiene acuerdos de libre comercio que son Brasil, Argentina, Chile y Perú, no, y Colombia, perdón, no Perú, y Colombia, les puso 10% de arancel. Esto quiere decir que los productos agropecuarios que estos países exportan a Estados Unidos ahora son 10% más caros que los mexicanos. Pues sí, mire, nosotros no nos felicitamos por el No, hecho no. de que un país le vaya menos bien o mal. Nosotros quisiéramos que pues se mantuviera un sistema de comercio donde todos los países pudiéramos comerciar, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestras aptitudes y nuestras capacidades y nuestros esfuerzos, y que no dependiera de que nos tratan de manera diferenciada. Pero lo más importante aquí es que si bien esta situación pues nos deja donde antes estábamos, no hay cambio y eso es muy positivo porque el tratado, hago un pequeño paréntesis, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, nosotros consideramos que ha sido extremadamente beneficioso para la agricultura, para el campo mexicano y para el país en su conjunto. Entonces, qué bueno que eso sigue vigente en el caso de todos los productos agroalimentarios, no solo los productos primarios, también los agroindustriales. Pero lo más importante, Joaquín, es que esta circunstancia en la que hemos estado y pues de alguna forma seguimos estando, nos ha hecho ver con muchísima claridad algo que yo comenté en una visita anterior, una invitación anterior que tú me hiciste, decir, Sí. mira, el COVID nos hizo ver que ya no podíamos estar siempre tan seguros de que si nos faltaba algo, pues íbamos y lo comprábamos. Y ahorita menos. Tenemos que fortalecer nuestra soberanía alimentaria, que no es otra cosa más que pues, asegurar que todos los días van a estar los alimentos en la mesa de todos nosotros, independientemente de las relaciones y de las situaciones geopolíticas mundiales. Y ya además las del cambio climático, que ya de por sí son complicadas. Eh, Ahora, yo entiendo, ¿no? La caridad comienza con uno mismo. Primero, la alimentación de los mexicanos, que es fundamental, esencial, es de vida, vamos. Eso no está en discusión. Pero segundo, en el tema de las exportaciones, ¿cuánto crecieron las exportaciones de tu sector en, pues, el año pasado? No, traemos desde hace muchos Sí, años crecimientos muy fuertes. sí. 6, 8% anual, dependiendo del año. O sea, Muy nunca han superior al caído resto de de la 6, siete por economía. ciento. ¿Ah? Muy superior al resto de la economía. Sí, claro. Y pues eso es muy importante, ¿no es cierto? Genera empleo en regiones. En fin, sí, claramente es algo de lo cual nos felicitamos, sin duda alguna. Es un aporte muy positivo al país. Y además, debo decir, es un aporte muy positivo a los consumidores en Estados Unidos. Fíjate, Joaquín, que nuestras cuentas es que de cada dólar que los americanos gastan en comprar verduras, 23 centavos es para comprar verduras hechas en México. ¿Cómo? Y de cada dólar que gastan en comprar frutas, 27 centavos es para comprar fruta hecha en México por productores y productoras mexicanas. Entonces, pues es muy bueno para ellos que le estemos mandando productos de muy buena calidad. Pues sí, porque además aquí es muy sencillo el mercado. Es bueno o malo, lo compran o no lo compran, es barato o caro. Y normalmente allá en el mercado estadounidense,
pues sí van más por la calidad que por el precio, tienen los recursos, ¿no? Pues sí, y bueno, nosotros entregamos calidad y precio, Sí, ¿verdad? Y además, ahora queremos también, aprovecho de decir, queremos ir asegurando cada día más que no solo es la calidad del producto, sino de cómo se produce. sí. Por ejemplo, hay algunos productos de exportación que han tenido temas de deforestación que ya no podemos ignorar. Entonces, buen producto, a buen precio, sin deforestación y con las personas jornaleras con sus derechos laborales bien Qué respetados. bueno que De tal manera que seamos realmente un país moderno en sí, nuestras sí, porque lo de los exportaciones. jornaleros fue por años una esclavitud no moderna, antigua, ¿sí? La esclavitud de cómo los llevaban, cómo los traían, cómo los trataban, las horas de trabajo, le regateaban el jornal, los maltrataban, en fin, eran historias de horror. Así es, lamentablemente, pues hay lugares donde efectivamente eso sigue ocurriendo. Hay lugares que lo hacen bien, pero Sí, muchos que realmente no. Y entonces, pues no se vale. Nosotros hablamos esto de prosperidad compartida. Qué bueno que haya crecimiento, qué bueno que haya más exportación, pero se tienen que compartir claro. los beneficios. Claro, es que luego ocurre que el desarrollo, el desarrollo no es para todos. Cuando hablan de crecimos al tanto, las estadísticas económicas no se reflejan necesariamente en el bienestar. No, lamentablemente no. O sea, te digo, nuestras exportaciones han crecido pues todos los años, 6, 8%, muy bien. Pero si tú ves las cifras de pobreza en el campo en los 10 años previos a 2018, aumentó en 1 millón de personas el número de pobres. Nuestras exportaciones como avión para arriba y la pobreza en el campo estancada. 1 millón de pobres más. Ah, bueno, de lo que anunció la presidenta ayer dentro de estos 18 programas que integran el Plan México Reforzado, Reloaded, pues, ocupa un lugar fundamental lo que es la producción agrícola, la producción del campo, la producción agropecuaria, pues. Sí, señor. ¿Qué van a hacer, Julio? Bueno, la presidenta nos ha pedido comenzar por priorizar los alimentos básicos de la mayoría de la población. Eso quiere decir el maíz blanco, el frijol, la leche y el arroz, ¿sí? Y tenemos que aumentar la producción en todo eso. Por ejemplo, en maíz queremos llegar a 25 millones de toneladas. ¿Cuántas Eso se es producen ahora? 21, son 3,5 millones de toneladas adicionales. Es un gran esfuerzo, ¿sí? Sí. En frijol, 730,000, nos faltan 300,000, 400,000 para llegar a 100% de autosuficiencia. En arroz estamos realmente muy mal, importamos más del 80%, estimado Joaquín, más del 80%. Y ahí queremos duplicar un poquito más que duplicar la producción nacional para andar llegando un poquito por debajo de 50% al término de autosuficiencia, al término del gobierno de la presidenta. Y en leche, pues queremos pasar de 13,000 millones de litros anuales que producimos a 15,000 millones. Con eso lograríamos como 85, 87% de autosuficiencia. Ya estos 5 alimentos representan un gran porcentaje de las calorías y de la proteína que consume nuestro pueblo. Y Entonces, esas son las prioridades. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, hay muchos programas que ya existían y que los estamos potenciando. Pero quiero referirme en particular a uno que es a ver, nuevo, es de venga. la presidenta. Y cuando digo que es de la presidenta, déjame decirte que realmente es de la presidenta. O sea, ella se metió, intervino, cómo, dónde, cuándo. Realmente es un programa de la presidenta. Este programa se llama Cosechando Soberanía. ¿Qué quiere decir cosechando soberanía? Que vamos a tener cientos de miles de productores en el sur, sureste, muchos de ellos, pero también en otros municipios y estados de la República, cientos de miles que van a recibir un paquete de servicios. ¿Qué van a recibir? Apoyo a la comercialización de sus productos, porque ese es el problema de la mayoría de los productores. Saben producir,
A la hora de vender, llega un intermediario y les paga Sí. muchas veces un precio vil. Entonces queremos, no, acuerdos directos de comercialización entre el productor, por ejemplo, de maíz y las grandes compañías harineras, Sí. que esté garantizada la comercialización a un precio justo. Entonces, comercialización. Segundo, crédito, Joaquín. Si le pedimos a una persona que aumente su producción, pues te dice, ¿sabes qué? Necesito más insumos, necesito cambiar un equipo. ¿De dónde saco el capital? Entonces vamos a dar un crédito, el crédito Cosechando Soberanía, que es un crédito que va, ahorita la tasa de interés del crédito para el campo anda como en 18-20% anual. Este crédito va a traer una tasa de interés de 9%, pero además va a ser un crédito con seguros, porque también el productor hoy día siembra y con este mundo de cambio climático, Claro. pues no sabe si va a haber una sequía. Entonces, cada persona que recibe un crédito va a tener un seguro agropecuario para que si le va mal por razones ajenas al productor, el seguro cubre el daño de la sequía o lo que corresponda. Después, acompañamiento técnico, innovación. Sí, los productores saben muchísimo, saben más, ciertamente más que yo, de agricultura y de cómo producir. Pero, claro que necesitamos ayudarlos a innovar, ponerlos en contacto con las tecnologías que hoy día están disponibles. Entonces, comercialización, crédito, seguros y acompañamiento técnico de muy buena calidad con un enfoque agroecológico. No podemos ir produciendo igual que antes con un exceso de plaguicidas. Eso no está bien. Se puede producir mucho de mejor forma. Ese paquete es el paquete básico para cientos de miles de productores en estos productos que te mencioné: maíz blanco, frijol, arroz, leche. Ah, y dejé afuera, perdón, discúlpame, también pescadores. Tenemos Ah, qué 300 bueno. mil pescadores, ¿Cuántos? 300,000 en México. Bueno, ahí Sí, también están los acuacultores, que es muy sí, interesante, la acuacultura. sí. Pues Pero qué estas bueno lo de los personas, pescadores porque cualquier temporal, cualquier mal tiempo, yo los veo pues para no ir más lejos ahí en la bahía de Acapulco con su cayuco todavía, como debían sí, pescar hace 2000 años, ¿sí? école. Entonces, con este programa de crédito también incorporamos a los pescadores, por ejemplo, para que mejoren su equipamiento, su bote, su motor. Fíjate que tenemos, me decía el secretario almirante o el almirante secretario, que muchos pescadores salen con motores muy viejos a pescar a Sí. pues varias millas mar adentro Y ahí se y pues el quedan, motor ya les deja de funcionar. ¿sí? Entonces, imagínate. Sí, yo, tú seguramente los has visto alguna vez, ahí salen todas las noches a la bahía de Acapulco con sus lámparas Coleman y a puro golpe de remo, ¿eh? Hasta Sí, la bocana bueno, y más pues allá. vamos a ayudar también a los pescadores, porque nos interesa un producto maravilloso para la nutrición Hombre, y comemos apenas, tenemos 11,000 kilómetros de litoral en nuestro bendito país y comemos apenas 8 kilos de pescados y mariscos al año. Nada, siendo que es un producto extraordinariamente nutritivo. así es. Lo que hay un dato que me indigna, estoy hablando con Julio, el doctor Julio Verdegué, quien es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. Esto que me decías que el crédito en el campo está del 18 al 20% de interés cuando para un coche te cobran el 9%. Bueno, así, esa es la Digo, realidad. Y mira, ¿sabes además que hubo un censo agrícola hace 2 años, en el 2022? Solo el 6% de todos los agricultores de México, que son un poquito más de 5 millones, solo el 6% recibe crédito. qué barbaridad. Entonces, Ah, ¿cómo le hacemos para aumentar la producción? Por eso este programa de la presidenta, sí, Cosechando Soberanía, porque por que trae decreto no crédito. va, ¿eh? Por decreto no pasa. Digo, No nada más pasa en por qué un, sentido. que por decreto no habrá mejoría. Ah, Tiene que no, haber no, 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 no es todo. un Sí, decreto, no ya es para no. decirle a Le los estoy bancos, diciendo usted eso, tiene que... que como hemos No, no. escuchado muchos años, No, 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 ¿sí? no, 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 no. No. No, este es un programa de crédito que lo vamos a implementar con una institución que se llama el FIRA, que ya existe, Sí, sí, del Banco de México, ¿verdad? Y ¿no? el FIRA tiene una red. Entonces, el FIRA es quien va a prestar a través de su red de entidades financieras, que son bancos, pero también muchas no bancarias, cajas de ahorro y préstamo, en fin. Tiene una red amplia. Y es a través de ellos, entonces, ¿cómo garantizamos
que sí sea una tasa de interés de máximo 9%. Pues que si quiere un banco participar, participa, presta el crédito y directamente el FIRA al bolsillo del productor o de la productora, sin pasar por el banco ni por nadie, Ok. directamente le da el subsidio del crédito. Entonces, a lo mejor paga 18, pero nosotros le estamos devolviendo la mitad, Es que, directamente o al sea, productor o a la productora. es un acto de justicia. Pero dime una cosa, Julio, para entender bien lo que se va a lograr, lo que se busca, lo que se quiere, hay que tener muy claro cómo está la situación. ¿A qué me refiero? Que solución de un problema que no se conoce, pues no es solución, ¿sí? No trasciende. Somos deficitarios en qué y en cuánto. ¿En frijol? En frijol, sí, estábamos bien y lo perdimos, nos falta 30%. En arroz, pues somos deficitarios en 80%. En leche, alrededor de 20-25%. Ahí hay alguna discusión sobre las cifras, pero del orden del 20, digamos. Y en leche en polvo, 60%. Y la leche en polvo es muy importante también. Se usa mucho en la producción de muchos de los productos lácteos que todos nosotros consumimos. Y así nos podemos ir. En trigo somos bastante deficitarios y este año va a ser muy difícil porque la sequía en Sonora, que es el gran estado productor de trigo, pues la sequía en Sonora sí nos dejó en muy mal pie para la cosecha de este año. O sea, prácticamente las presas de Sonora arrancaron el año secas, entonces no hubo agua. Entonces hay ese tipo de fenómenos. En maíz también somos deficitarios. A ver, hay dos maíces. Sí, a ver, ¿No es venga. cierto? Es como que tú digas carne. Bueno, pues sí, es carne, pero una cosa es el filete y otra cosa es la carne molida de tercera. Sí, sí, sí. El maíz blanco, que es nuestras tortillas y más de 600 otros platillos de la gastronomía mexicana, ese maíz blanco no somos deficitarios. Ah, ok, Lo mira. producimos todo lo que comemos. Y además, no es transgénico desde hace muchos años. No es que necesitamos el transgénico para producir maíz blanco. Som- no hay ningún país del planeta que coma tanto maíz blanco o maíz como nosotros. Y nuestros productores lo producen muy bien, muchas gracias, sin transgénico. Maíz blanco, cero problema. Maíz amarillo, ese sí, ahí estamos muy deficitarios. Ese maíz amarillo se va para darle de comer a los animales, que nos dan el pollo, el huevo, la leche. O sea, Sí. es muy importante también, no lo desmerezco. Y ese maíz amarillo sí somos muy Que es deficitarios. muy deficitarios, Julio. Uy, no, ahí estamos importando más de 20 millones de toneladas y producimos, no sé, 5 o 6 millones de toneladas y nos va bien. O sea, estamos... Ahora, déjame explicarte un poquito Sí. por qué. Por un lado, los grandes estados productores de maíz amarillo, por ejemplo, Chihuahua es un gran productor de maíz amarillo, pues la sequía nos trae a muy mal traer. Durante muchos años, digamos muchos años, la sequía aquí en el centro de la República como que mejoró con este último año, pero allá en Chihuahua no mejoró nada, empeoró. Por ejemplo, pongo a Chihuahua como ejemplo. Entonces la sequía nos ha golpeado muy duro porque las grandes zonas productoras están en el norte y están sumamente afectadas. Y el segundo razón por qué importamos tanto maíz amarillo, estimado Joaquín, es porque los mexicanos y las mexicanas hoy en día comemos 11% más proteína animal, más huevo, más leche, más carne, más pollo. Y por cada kilo de esa proteína animal que comemos, se necesitan entre 2 y 3 kilos de maíz amarillo. Entonces, comemos 9 millones de toneladas adicionales de proteína animal en México, lo cual es muy bueno, muy positivo. Pues para alimentar 9 millones de toneladas de proteína animal, necesitamos por lo bajo 18 millones de toneladas de maíz amarillo. ¿Y cuánto estamos importando? 22 o 23. O sea, buena parte de la explicación Sí. no es que produzcamos menos, sino que necesitamos más porque el consumo de proteína animal en México mejoró. ¿Y por qué mejoró? 10 millones de personas fuera de la pobreza, salario mínimo que sube, empleo,
todo ese bienestar significa que las personas tienen un poco más de dinero Incluso los para programas comer mejor. sociales, ¿no? Bueno, es programa social, pero fue el salario, fue Ujú. el sureste, el sur-sureste con las grandes obras de infraestructura tuvo un crecimiento muy fuerte, ¿no es cierto? Y acuérdate que en el sur y sureste tenemos buena parte de la Sí, pobreza de México. sí, sí. Entonces, con todas estas obras, pues hubo mucho empleo. Y entonces, no solo es el programa social, no solo son las transferencias a los adultos mayores, claro que ayudan muchísimo, pero es eso. Hay un estudio del Banco de México de hace, pues yo creo que un poquito más de un año, Joaquín. Sí. Ellos estudiaron cómo explicaba la caída tan fuerte de la pobreza. La mitad eran los programas sociales de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y la otra mitad, pues, era este crecimiento, especialmente el crecimiento en los estados del sur y sureste de la República. En fin, pues Julio, es una alegría, créeme, y una tranquilidad hablar contigo. Lo explicas que hasta yo lo entiendo y nos das luces en algo que pues yo desconocía y yo creo que con un número de personas desconocíamos. Además de todo, eres didáctico y te agradezco tu disposición y también, pues sí te lo quiero decir, nos conocemos hace muchos años, me da una tranquilidad y serenidad y esperanza que alguien como tú, con tus prendas personales y académicas, está al frente de esa secretaría, estés haciendo sus programas. Gracias, Julio. Eres muy generoso. ¿No? Cuando quieras, aquí estoy a disposición. Es cierto, a veces damos por sentado que la comida va a estar y no. Que tengamos comida en nuestros platos requiere el trabajo diario de muchos millones de campesinos, pequeños productores, medianos productores. Sí. Así que en lo que uno pueda contribuir con la presidenta para que eso sea mejor, pues claro que con mucho gusto. Porque además hay algunos pequeños que creen que los plátanos se dan en los supermercados. Sí, y que las gallinas vienen en cajita. Sí, 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 sucede, ¿no? De verdad que sí. sí. ¿Por qué? Pues porque no se ha dicho. Y claro, somos una sociedad muy urbanizada Sí. y se ha perdido, ¿no es cierto?, el vínculo entre la alimentación y el campo. Y parte de lo que tenemos que hacer es que todas y todos los mexicanos, cuando nos sentemos a la mesa, algunos dan gracias al Dios en que creen, pero también deberíamos dar gracias a los campesinos y a las Sin campesinas que duda. pusieron esa comida en nuestra mesa. Y a veces ponen hasta su vida. Así es, así es. Es un trabajo muy duro, muy arduo, muy sacrificado. Gracias, querido Julio. Te abrazo con admiración. Muchísimas gracias, Joaquín. Que A estés, la orden. que estés muy buena. El doctor Julio Verdegué, sacristán, es el secretario de Agricultura y Desarrollo Social. Es un tipazo, la verdad. No sé si usted lo registró. Es un personaje extraordinario, confiable, honesto. Sí, extraordinario. Yo le tengo un gran afecto y admiración.